¿Qué ocurre cuando un médico, formado para salvar vidas, recibe la orden de dejar el bisturí y tomar las armas por su país? Así comenzó la historia del doctor Harun Alur, anestesiólogo respetado en Burkina Faso, quien un día fue interrumpido por una carta oficial que le exigía abandonar el quirófano y presentarse en el frente. No era una opción. Era una orden inapelable. Desde el instante en que esa carta circuló, algo esencial cambió. La seguridad de los profesionales, incluso de aquellos dedicados a cuidar la vida, se desvaneció bajo el peso de un deber nacional ineludible. La noticia de la convocatoria se propagó como pólvora. Ingenieros, profesores, comerciantes y agricultores entendieron de inmediato. Nadie es solo espectador, todos son parte activa. Bajo el mando firme del capitán Ibrahim Traoré, la nación vivió un giro histórico. Cada ciudadano, sin importar su oficio, se convirtió en un eslabón del escudo nacional. El mensaje era claro y rotundo. La época de la indiferencia había terminado. La defensa y la soberanía exigen la participación de todos. Pero lo que muchos no ven desde fuera es que este cambio trasciende el ámbito militar. No se trata simplemente de entregar armas a la población, sino de redefinir la relación entre cada individuo y el Estado. El llamado al Dr. Lur no fue un caso aislado. Es el rostro visible de una estrategia profunda, donde la movilización total busca transformar las raíces mismas del país. A los ojos de Traoré, la línea entre civil y soldado se diluye, fusionando deber y pertenencia en una causa común e ineludible. Este terremoto social en Burkina Faso envía una señal de alerta al resto del mundo. Ignorar la magnitud de estos cambios sería un error. Decisiones tomadas en naciones que muchos consideran periféricas pueden alterar el equilibrio global y desafiar nuestras ideas sobre derechos, identidad y el papel de los profesionales. Lo que parecía inamovible hoy se somete a revisión y reinvención, justo ante nuestros ojos. Sin embargo, ¿cómo logró una simple carta movilizar a toda una nación y sacudir sus cimientos? Para comprender este punto de inflexión, debemos retroceder y examinar la ley y las condiciones que lo hicieron posible. El origen de esta transformación no se encuentra en un solo decreto, sino en una ley cuidadosamente diseñada. Es momento de descubrir cómo se gestó el Servicio Patriótico Nacional y cuáles fueron los factores que llevaron a su promulgación. Detrás de cada decreto se ocultan relatos de asedio, presión internacional y una resistencia feroz por la soberanía. En Burkina Faso, la calma ha cedido ante una urgencia vital, la supervivencia colectiva. Rodeado por grupos armados y bajo el peso de poderes extranjeros, el país optó por una respuesta sin precedentes, la movilización total de su pueblo. La Ley 029-2023, bautizada como el Servicio Patriótico Nacional, cambió para siempre las reglas. Esta ley obliga a toda persona entre 18 y 35 años a dedicar 12 meses de su vida al servicio de la nación. Nadie está exento. Agricultores, ingenieros, médicos, profesores y estudiantes deben responder, sin distinciones, al llamado de la defensa patria. Para comprender la magnitud de esta ley, es útil compararla con otros momentos históricos en los que los estados han recurrido a una movilización total para enfrentar amenazas existenciales. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, países como la Unión Soviética y el Reino Unido implementaron sistemas de conscripción que no solo involucraron a militares, sino también a trabajadores de fábricas, agricultores y profesionales de la salud. En esos contextos, la frontera entre la vida civil y la militar se desdibujó completamente. Médicos dejaron los hospitales para atender a heridos en el frente, ingenieros diseñaron maquinaria bélica y agricultores soportaron largas jornadas para alimentar tanto al ejército como a la población. En todos estos casos, la movilización se presentó como una necesidad ineludible para la supervivencia nacional. La diferencia fundamental es que este servicio no es una opción. Es un deber legal que redefine la ciudadanía en tiempos de crisis. El mensaje es tajante. En Burkina Faso,
La neutralidad ha desaparecido. Cada mano es necesaria, cada vida pesa, y el deber supera cualquier antiguo privilegio o vocación. Algunos lo ven como la recuperación de una dignidad largamente negada frente a décadas de injerencia extranjera. Otros temen que el peso de la ley desgaste los lazos sociales, arrancando a jóvenes de sus familias, carreras y sueños. El riesgo es inmenso. El destino de una nación entera depende de transformar la amenaza en unidad, en vez de fractura interna. La historia que surge en Burkina Faso es mucho más compleja que cualquier titular. No se trata solo de represión o militarismo. Es el intento de un pueblo por redefinir los límites del deber y la soberanía en el corazón de África Occidental. Pero cuando un mandato colectivo se convierte en rutina diaria, surgen interrogantes profundos. ¿Dónde termina el deber y comienza la libertad? ¿Hasta qué punto puede una nación exigirlo todo sin perder parte de sí misma? En este escenario de movilización forzada y esperanza tensa, emerge una figura clave: el capitán Ibrahim Traoré. Su liderazgo ha sido el catalizador de una transformación nacional que todavía está en curso. Cuando hasta los médicos y académicos son citados, el dilema deja de ser teórico y se vuelve personal. El caso del doctor Haruna Lur, anestesiólogo reconocido y voz crítica del sistema, se transformó en símbolo de un choque profundo: el deber nacional impuesto frente a los derechos individuales. Su convocatoria no fue un error ni un caso aislado, sino una señal inequívoca del nuevo contrato social bajo el Servicio Patriótico Nacional. Nadie está exento. Todos están obligados a contribuir. El gobierno, plenamente consciente de la magnitud de la transformación, ajustó la movilización con estrategias calculadas. Aunque la ley marca el servicio obligatorio para jóvenes entre 18 y 35 años, no todos son enviados a la primera línea. Se han creado mecanismos de exención, reasignaciones estratégicas y traslados según áreas de especialidad. Médicos, ingenieros y profesores son redistribuidos para reforzar hospitales, escuelas e infraestructuras, mostrando una voluntad de proteger el talento esencial sin sacrificar la defensa colectiva. Sin embargo, la respuesta de la juventud ha superado cualquier cálculo previo. En zonas rurales y barrios populares, la inscripción voluntaria ha crecido de manera inesperada. Para muchos, el servicio patriótico representa una oportunidad de afirmar la dignidad nacional y romper con décadas de dependencia extranjera. La unidad forzada se percibe menos como una imposición y más como un instrumento para recuperar el control sobre el propio destino. En las ciudades, el ambiente es distinto y reina la incertidumbre. Universidades y empresas temen perder a sus profesionales más valiosos. Han ocurrido deserciones sigilosas y, en algunos casos, solicitudes de asilo en países vecinos. El temor a una fuga de cerebros es real, y el debate se divide entre quienes ven la medida como indispensable para la supervivencia nacional y quienes temen que erosione las libertades fundamentales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con una mezcla de alarma y simplificación. Los discursos sobre derechos humanos y autoritarismo se multiplican, pero rara vez logran captar la complejidad interna, el frágil equilibrio que busca evitar el colapso social frente a una amenaza existencial. Se pasa por alto que el sistema ahora se adapta mediante matices y decisiones pragmáticas, lejos de los titulares reduccionistas que circulan fuera del país. En este clima tenso, el riesgo es palpable y constante. Un solo paso en falso, una represión excesiva o una movilización mal gestionada podría fracturar de manera irreparable la cohesión social y destruir la confianza en las instituciones. La sociedad burkinabé avanza al borde de un abismo, donde cada decisión estatal puede definir el futuro o abrir heridas que costarán generaciones en sanar. Para ilustrar lo delicado de este equilibrio, basta mirar ejemplos históricos. En Israel, el servicio militar obligatorio se ha convertido en parte del tejido social, pero también ha generado intensos debates sobre objeción de conciencia, integración de minorías y el papel de la mujer. En la antigua Esparta, la educación y la vida civil giraban en torno a la preparación para la guerra,
Pero el precio fue una sociedad rígida y, finalmente, vulnerable ante cambios externos. Burkina Faso se enfrenta ahora a su propio dilema. ¿Cómo mantener la cohesión y la flexibilidad necesarias para sobrevivir en un entorno hostil? Este delicado equilibrio entre deber patriótico y derechos individuales marca un antes y un después para Burkina Faso. Ahora, la pregunta clave es si la cohesión forjada resistirá la presión, o si el país se encamina hacia una fractura irreversible. La transformación de Burkina Faso no se limita a sus fronteras. El eco de su cambio resuena en todo el continente y más allá. Hoy, la realidad nacional es casi irreconocible respecto a hace pocos años. Decenas de miles de ciudadanos, no solo jóvenes, sino también docentes, ingenieros y médicos, han pasado por el riguroso servicio patriótico. En cada sector, la disciplina se ha vuelto moneda corriente. Comunidades antes vulnerables reportan avances concretos en seguridad, y la recuperación de territorios es motivo de orgullo y noticia diaria. Por ejemplo, en la región de Sahel, donde antes las incursiones de grupos armados eran cotidianas, ahora se han establecido patrullas civiles que colaboran estrechamente con las Fuerzas Armadas, logrando reducir significativamente los ataques. En las escuelas, los maestros voluntarios no solo imparten clases, sino que también enseñan nociones básicas de defensa civil y primeros auxilios. Los hospitales han reorganizado sus turnos para garantizar la atención médica, incluso durante las alertas, y los agricultores coordinan cultivos estratégicos para asegurar suministros tanto a la población civil como a las fuerzas movilizadas. Esta nueva cultura social se percibe en cada rincón. El sentido del deber y la responsabilidad florece en escuelas y empresas. Las reuniones que antes se demoraban ahora siguen una puntualidad inflexible. Respetar los horarios y la palabra dada se ha convertido en norma silenciosa. Pero este salto hacia la disciplina trae consigo una inquietud creciente. En los mercados y universidades, algunos temen que la frontera entre civil y militar se vuelva difusa. ¿Hasta dónde puede avanzar la militarización de la vida cotidiana sin sacrificar libertades fundamentales? El Estado responde a estas dudas con una estrategia de equilibrio. Aunque la disciplina es férrea, existe un margen para la adaptabilidad. Empresas, universidades y hospitales siguen funcionando. La economía resiste y contradice los presagios de colapso. Profesionales clave, como médicos y técnicos, pueden aportar desde espacios civiles, demostrando que el sacrificio colectivo no implica renunciar al progreso ni al bienestar. Para ilustrar con un ejemplo concreto, un ingeniero de telecomunicaciones convocado bajo el servicio patriótico puede ser asignado a fortalecer infraestructuras de comunicación críticas en zonas rurales, mientras que un médico especializado en pediatría puede organizar brigadas móviles de salud para atender a la infancia desplazada por el conflicto. Estas reasignaciones, aunque forzadas por la coyuntura, permiten que el país mantenga una base funcional en sectores estratégicos. El impacto de esta transformación trasciende las fronteras nacionales. Gobiernos africanos observan el experimento con atención. ¿Será la fórmula burkinesa una receta para la soberanía o una chispa de inestabilidad regional? Las grandes potencias, sorprendidas por este giro inesperado, recalculan sus estrategias diplomáticas y militares en África Occidental. El tablero internacional se reacomoda, y nadie quiere quedar rezagado ante el nuevo equilibrio de poder. La apuesta de Ibrahim Traoré es de alto riesgo. Si la ola de transformación se extiende, podría inspirar a otros líderes y desafiar intereses establecidos. Sin embargo, el riesgo de represalias internacionales, sanciones o incluso intervenciones externas se cierne sobre el país. El futuro es incierto, y cada avance viene acompañado de una sombra de amenaza. En solo unos meses, Burkina Faso ha demostrado que un país pequeño, armado de voluntad, puede alterar las reglas del juego mundial. La pregunta ahora es si este modelo podrá sostenerse con el tiempo y qué consecuencias traerá para el futuro de África y del resto del mundo. Pero detrás de la disciplina y el orgullo nacional, surgen dudas sobre el precio real de esta transformación.
¿Qué sucede cuando la lealtad y el deber chocan con deseos individuales y viejas heridas? Cuando el deber se redefine, cada persona enfrenta una elección: permanecer espectadora o convertirse en protagonista, sin importar en qué rincón del mundo viva. El caso de Burkina Faso muestra que una movilización total no solo transforma el ejército, reescribe el contrato social desde sus cimientos. La ciudadanía deja de ser un título pasivo y se convierte en una responsabilidad urgente, compartida por todos, marcada por el compromiso diario con la supervivencia nacional. Pero la resiliencia va más allá de lo militar. Es económica, porque obliga a reorganizar recursos, empleos y producción bajo presión constante. Es cultural, porque médicos, maestros y agricultores pasan a ser piezas vitales en una defensa nacional que depende de cada uno. Esta redefinición del deber pone a prueba el frágil equilibrio entre autoridad y flexibilidad. Un Estado demasiado rígido puede agotar a la sociedad, provocar la fuga de talento o sembrar resentimiento colectivo. Pero un Estado demasiado laxo arriesga perder cohesión y eficacia ante amenazas reales. El modelo impulsado por Traoré no es solo una reacción desesperada. Es un experimento viviente, cuyas consecuencias se observarán en toda África Occidental. Si Burkina Faso resiste, se convertirá en inspiración. Si fracasa, será una advertencia tangible para la región y el mundo entero. La lealtad colectiva, tan poderosa en crisis, puede forjar una nación resiliente, pero exige vigilancia ininterrumpida. Porque cuando el Estado amplía su poder en nombre de la seguridad, la línea entre protección y abuso puede volverse borrosa en cuestión de días. Para quienes observan desde fuera, este proceso puede parecer abrupto o forzado, pero existen pasos concretos que los ciudadanos de Burkina Faso han tomado para adaptarse y sobrevivir en este entorno de movilización total. Por ejemplo, comunidades vecinales han establecido comités de vigilancia, donde los vecinos rotan responsabilidades de patrullaje y alerta temprana ante incursiones o amenazas. Las escuelas han incorporado simulacros de evacuación y talleres sobre derechos fundamentales, promoviendo la idea de que la defensa nacional también implica preservar la dignidad y el bienestar de todos. Aquí está en juego mucho más que la prosperidad de un solo país. Se arriesgan la libertad y la dignidad de cada ciudadano. Cada respuesta, tanto individual como nacional, será decisiva para el futuro, no solo de Burkina Faso, sino del continente africano y de las ideas globales sobre soberanía y poder. La historia enseña que la resiliencia no debe pagarse con el olvido de los derechos fundamentales. Una ciudadanía activa implica también el deber de vigilar al poder y exigir que la promesa de soberanía no se convierta en excusa para la represión. La experiencia de Burkina Faso nos obliga a preguntarnos: ¿qué significa ser ciudadano cuando el deber es colectivo y la amenaza existencial? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por libertad y seguridad? Pero la historia de este experimento apenas comienza. Lo que suceda en Burkina Faso podría alterar los cimientos de cómo entendemos la relación entre Estado y sociedad. Si una nación logra reinventarse a través de la voluntad colectiva y el servicio, ¿qué límites quedarían en pie si otras siguieran ese ejemplo audaz? El caso de Burkina Faso nos enfrenta a una verdad incómoda: la posibilidad de una transformación total, forjada por el sacrificio común y la decisión de no retroceder. Bajo el liderazgo implacable de Ibrahim Traoré, la sociedad ha cruzado un umbral definitivo. Ya no existe una frontera clara entre lo civil y lo militar. La ley del servicio patriótico nacional exige no solo brazos para la defensa, sino corazones y mentes dispuestos a abrazar un destino compartido. Para muchos, este modelo representa una inspiración vibrante: un pueblo entero que toma las riendas de su futuro, rechazando la espera y la dependencia de fuerzas externas. Para otros, es una advertencia severa sobre el peligro de la lealtad absoluta y los riesgos de un Estado que expande su poder en nombre de la emergencia. La metamorfosis de Burkina Faso desafía las ideas establecidas sobre poder, identidad, derechos y estabilidad. Cuando cada ciudadano se convierte en protagonista de la soberanía, la nación deja de ser espectadora
y se transforma en el motor principal de su propia historia. Ignorar esta realidad sería un error mayúsculo. En un mundo donde el cambio es vertiginoso, apartar la mirada es aceptar la irrelevancia. Lo que hoy parece una anomalía en África Occidental podría, en breve, inspirar a naciones enteras a reconsiderar sus propios pactos sociales y estrategias de defensa. Para quienes buscan aprender de Burkina Faso, existen lecciones prácticas aplicables en otros contextos. La primera es la necesidad de fortalecer la cohesión social antes de que la crisis estalle. Invertir en educación cívica, crear redes vecinales de ayuda mutua y promover el diálogo intergeneracional pueden ser factores decisivos para la resistencia colectiva. En segundo lugar, la flexibilidad institucional es clave. Permitir que los profesionales contribuyan según sus competencias, evitando una militarización absoluta que acabe asfixiando el tejido económico y cultural de la nación. Por último, la vigilancia ciudadana y la exigencia continua de transparencia son el único antídoto real contra el abuso de poder, incluso en contextos de movilización nacional. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden africano? ¿O solo hemos alcanzado el límite de lo soportable en nombre de la patria? Las respuestas aún son inciertas, pero la decisión de avanzar ya ha sido tomada. El destino de Burkina Faso es, a la vez, una promesa de renovación y una advertencia inquietante. Su eco resuena mucho más allá de sus fronteras. El mundo observa, pero la pregunta persiste. ¿Quién se atreverá a seguir este modelo o a aprender de sus sombras? Porque el tiempo de ser simples espectadores está llegando a su fin.